Hola, 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 buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, los que están acá y los que están del otro lado de la cámara también. Gracias. Este es un simposio del Laboratorio Bagó, cuyo título es Lumateperona, desde la evidencia a la práctica clínica. Como siempre digo, siempre es una excelente noticia tener un nuevo fármaco en nuestras manos, porque pasa a formar parte de nuestra caja de herramientas para nuestros pacientes y siempre de una u otra forma favorecerá a algunos de nuestros pacientes. Y para contarnos un poco sobre esta molécula novedosa, interesante, hoy tenemos al doctor Fabián Lamezón. Breve descripción. Primero, lo más importante, es miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica. Y después todo lo demás. Sí, señor. Además es director de CIANE, el centro de investigación el cual él construyó, centro de investigación, docencia y asistencia. Además es presidente del capítulo de esquizofrenia de la Asociación Argentina de Psiquiatras y investigador principal. Y lo otro más importante es que es mi amigo. Y además de ser mi amigo, es un amigo obsesivo como yo. Y charlamos, los mensajes de nosotros son de mecanismos de acción, de la mujer, una cosa rarísima. No hablamos ni de fútbol, ya no hablamos nada. Audio Bueno, de 4 minutos. sí, sí, audios de 4 o 5 minutos. Así que estoy seguro, no creo, que lo dejo en excelentes manos, porque además tiene muchísima experiencia clínica y ve muchos pacientes, para que nos cuente acerca de esta molécula. Fabián. Gracias, Tomás. Te agradezco la presentación. Quiero contarle que es de las 10 jornadas que organizó Benavente Pinto. Esta es la 9ª que vengo, es un orgullo para mí eso. La verdad que siempre es un lindo momento de intercambio, nos la pasamos hablando de psiquiatría, de los casos clínicos, en el café, en todos lados. Y bueno, desde ayer que estamos con estos temas, de la actualización que hay en hoy, que tenemos de nuevo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Lumateperona. Quiero agradecer al Laboratorio Bagó, Lucas, Romina y Priscila que están acá representándolo, por invitarme. Así que, bueno, vamos a desarrollar un poco esta molécula, que es una gran molécula desde el punto de vista farmacodinámico. Entonces, es algo realmente novedoso que después vamos a ir desarrollando. Mi conflicto de interés es lo único importante, es que yo hago investigación clínica, también tengo honorarios por disertación, qué sé yo, pero es una molécula que estuvo en Argentina en fase 3 contra placebo. Algunos centros participaron en una de las aprobaciones que logró en 2025 por la FDA, que es la depresión de difícil manejo. Pero bueno, vamos a ver que tiene un montón de indicaciones previas, donde la agenda que vamos a llevar hoy, a mí siempre me gusta hablar de clínica, psicopatología, qué sé yo, pero hoy nos vamos a centrar en la molécula porque veo que hay bastante interés en esto. Entonces vamos a hablar de la molécula específicamente, de su innovador mecanismo de acción, las formas posológicas que tiene. Realmente es una situación de manejo en el consultorio simple, porque tiene una forma posológica muy cómoda. Y la evidencia clínica, siempre digo, hacemos acá, está Julieta, algunos de los que hacemos investigación hace mucho, que todo muy lindo el mecanismo, hermoso, después le tenés que ganar el placebo y llevárselo a la FDA para que te lo aprueben en tiempos bastante cortos. Entonces vamos a ver qué evidencia tiene lumateperona clínica, los beneficios en el escenario de la seguridad, que son bastantes, y después, bueno, desde que Alejo, Tomás y Secovich, Marcelo la presentaron en Mar del Plata en abril. Tenemos 4 meses de experiencia y me parece que lo más interesante al final son unos casos clínicos que yo traigo, que voy a compartir incluso con los que usan acá también lumateperona, a ver qué les pasó a ustedes, porque en 4 meses podemos decir algo de esta molécula que vino para nosotros acá en abril de este año. Lo interesante de esta presentación es, ustedes ven rápidamente lo que nos pasa todos los días en consultorio. Viendo esto, esta molécula se va a ir en la mano de un paciente que se va a ir con un antipsicótico, pero probablemente la mayor cantidad de cuestiones la tienen en episodios depresivos. En 2019 se aprobó para esquizofrenia, pero después se aprobó en 2021 para depresión bipolar 1 y 2, tanto como monoterapia como coadyuvante a litio y valproato. Y los nuevos horizontes son esta aprobación que tuvo para depresión. Y si la molécula se investiga y los sponsors hacen los costos necesarios de gasto que lleva una investigación, puede tener más aprobaciones porque el mecanismo de acción es realmente importante y novedoso. Una de las cosas que produce la lumateperona a nivel farmacodinámico es, estos a grandes rasgos, una modulación, modula pre y postsinápticamente a la dopamina. Les adelanto que a nivel presináptico lo que hace es controlar la salida de dopamina, por lo tanto
al regularla en forma anticipada a nivel presináptico, poca dopamina sale a la molécula, entonces no es necesario el bloqueo postsináptico tan necesario. A nivel serotoninérgico también es interesante porque bloquea fuertemente el 5-HT2A, y ustedes saben que ayer me preguntaban qué molécula nueva anda dando vuelta en esquizofrenia, y el 5-HT2A puro es un receptor que se está buscando mucho como único receptor para ver qué pasa en la esquizofrenia, sobre todo con síntomas cognitivos y negativos. Lumateperona lo bloquea muy importantemente, no lo dice la diapositiva, pero también es un IRS, porque bloquea la recaptación de serotonina, y lo más novedoso es su acción glutamadérgica, digamos, por lo que produce a nivel del agonismo en el receptor dopaminérgico. Esto es a grandes rasgos, pero vamos a ir punto por punto. Entonces decimos que tiene una acción dual dopaminérgica porque básicamente está escrito lo que les contaba. Que quede bien claro que la dopamina regula el receptor presináptico. Entonces, si discutíamos hace unos cuantos años qué le daba la atipicidad a un antipsicótico, si era según Kapur, que se pegaba rápido al D2 y se despegaba rápido o no, y de acuerdo a eso daba la atipicidad, o los otros que decían, che, la atipicidad le da el 5-HT2A, lumateperona lo soluciona fácilmente porque bloquea muy poco el receptor dopaminérgico postsináptico, porque lo bloquea en un 40%, o sea, casi nada. Esto nos demuestra que la regulación de la dopamina está en el presináptico. Los beneficios que tiene eso son enormes, porque no toca el receptor postsináptico de 2, entonces la vía tubero-infundibular está chocha, porque no tenemos síndrome de galactorrea, amenorrea, aumento de prolactina, no tenemos en la vía mesocortical esta dopamina menor que la necesitamos, porque en los síndromes apáticos hipobúlicos necesitamos más dopamina, entonces lo único que importa es bloquear la mesolímbica, pero con este receptor presináptico que lo controla lo hacemos bastante bien. Y si vamos al mecanismo serotoninérgico, fíjense la diferencia en cuanto a la relación del bloqueo serotoninérgico 5-HT2A con el dopaminérgico de 2, 60 veces mayor. Entonces, si hay fase 3 que se dedican al receptor 5-HT2A, acá tenemos uno que diríamos que es casi 5-HT2A puro, aunque sabemos que no, porque el dopaminérgico lo maneja de una forma muy interesante. Pero lo otro importante es que es un gran antidepresivo porque bloquea la recaptación de serotonina en la hendidura presináptica, por lo tanto, por eso en la diapositiva que les mostré, para todas las aprobaciones que tenía, tiene muchas en depresión, y el mecanismo farmacodinámico lo explica bastante bien del por qué. Pero sin duda, la modulación de la vía glutamadérgica es el punto trascendental y diferencial en lo que uno espera en cuanto a la mejoría funcional, que ayer hablaba Tomás, que anhelamos tanto, ¿no? O sea, hace 20 años la respuesta en un 50% de la MARS nos dejaba todos contentos, después la remisión al menor a 10 también nos dejaba un poco también felices, pero hoy vamos a la recuperación funcional, a buscar que el tipo sea como era antes. Todo un desafío, y esto, fíjense qué interesante esta acción NMDA que tiene por agonismo de 1, por la fosforilación de estas unidades que terminan en una vía donde se estimula el mTOR, que la gran revolución de la psicofarmacología de los últimos 60 años fue la ketamina, o la esketamina, digamos, que se aprobó. Y es un mecanismo ketamínico, digamos, porque estimula potenciando el mTOR, por lo tanto, no es un dato menor. Entonces, es obvio que mejora las cuestiones cognitivas. Tenemos una inyección glutamadérgica en el lóbulo prefrontal, y como si esto fuera poco, por este mecanismo de acción también bajamos las citoquinas proinflamatorias. Ustedes saben bien que hoy no va a faltar mucho para los que me preguntan o nos preguntan en los que hacemos esto, qué marcadores de depresión tenemos, y en breve estaremos pidiendo proteína C reactiva, interferón, y si de acuerdo está entre 1,5, 3, 6, nosotros lo vemos a nivel clínico en cuanto a la resistencia, que de acuerdo a la inflamación, de hecho hay estudios ya con infliximab fase 3, cuando la proteína C reactiva está arriba de 6, de buscar el antiinflamatorio, la antiinflamación de estas enfermedades. Y todos estos mecanismos que tiene, ¿se escuchaba bien antes igual? Todos estos mecanismos que tiene lumateperona son pro-antiinflamatorios, y todo lo anterior que les mostré, después vamos a volver. Ahora, a mí que me gustan los fases 3 y 2. Agonismo de 1, que es la diferencia, que el único antipsicótico que lo tiene es, en función del mecanismo en sí, es lumateperona. ¿Qué hay? Fíjese que en fase 2, está caído porque antes que los sponsors presenten al FDA el proyecto, se los van pasando de uno a otro. Lo tenía Pfizer, se lo pasó no sé qué. Esto quedó ahí, yo quiero ver si anda esto,
porque este estudio estaba destinado a la esquizofrenia cognitiva, a la memoria de trabajo en esquizofrenia temprana, y esto va a seguir investigándose. Eso está frenado, está en un fase 2. Pero fíjense el tapabadón, que es un fase 3 bastante avanzado, que es para Parkinson, donde se muestra la mejoría de los síntomas motores sin disinesia. Ayer habló muy bien Carlitos Benavente sobre lo que es los síntomas motores en esquizofrenia. Entonces podríamos decir que el lumateperona, en función de su acción de 1 y los fases 3 que se vienen, son prometedores en los síntomas motores de esquizofrenia. Y esta diapo que me dijo Alejo Corrales, por favor no la presentes más en un congreso, me tiene podrido, yo le cambié por la inteligencia artificial para que quede más bonita, pero Correll en 2014 decía que los dominios que tenemos que tener en cuenta en esquizofrenia son todos estos, y parece que se adelantaba que 9 años después aparezca la lumateperona, porque en síntomas negativos parece que anda bien, porque a nivel emetor mejora la eyección del prefrontal, entonces la propositividad y tal estaría mucho mejor. Los síntomas motores, que lo acabo de decir, los cognitivos ni hablar, hay fase 2, 3 que por lo menos a nivel de 1 lo están buscando. Los afectivos, porque esta molécula van a decir, después vamos a charlar al final, bueno, pero anda mejor para los bipolares, para la esquizofrenia no anda, qué sé yo. Bueno, ¿qué tipo de esquizofrenia vemos? Yo creo que una esquizofrenia una vez estabilizada, los síntomas afectivos, también los que me escuchan es qué pasa cuando los afectivos se meten en la esquizofrenia, gran temazo, nosológico primero, pero que lo vemos permanentemente. Es una molécula muy interesante para la esquizofrenia con síntomas afectivos. La tan ansiada funcionalidad que pregonamos tiene todos los mecanismos para alcanzar una funcionalidad mejor, y ni hablar otro escenario donde lumateperona se mueve como pez en el agua, que es la carga metabólica, donde es uno de los mejores antipsicóticos que tenemos en cuanto a eso, después lo vamos a demostrar. Entonces la cuarta no la pudimos traer ahora porque perdimos con España, que perdimos bien, para mí no hubo nada, nos ganaron a los 10 minutos, todos esperábamos que termine el primer tiempo. La cuarta capaz que la trajo Bagó, porque fíjense, si la primera generación, no les voy a nombrar cuáles son los de primera, segunda y tercera generación, de los antipsicóticos, pero lumateperona es una nueva clase donde busca, de antipsicótica, donde busca maximizar, digamos, los eventos en la eficacia, y tiene muy baja carga de eventos metabólicos y neurológicos. Y repaso, la acción fundamental es una acción sinérgica y simultánea de dopamina, serotonina y glutamato. Son los 3 neurotransmisores en todos los síntomas afectivos más buscados. Cuando salió el lumateperona y la escuchaba en Mar del Plata, los chicos que me hablaban de la molécula, yo decía, bueno, está bien, me planteaba el escenario en el consultorio. O sea, con toda esa población de pacientes para las cuales lo aprobaron, nosotros tenemos 42 miligramos. ¿Sí? 42 miligramos. Una vez al día, 30 comprimidos, libre de gluten para los celíacos. Y la realidad es que es así. No hay titulación, la administración con o sin alimentos, preferiblemente en la noche. Esto obviamente ayuda a la adherencia. Pero a mí, digo, bueno, cuando vayamos a la cancha, viene un esquizofrénico, viene un bipolar 1, 2, y yo tengo esta dosis sola para todos. Y la verdad que es, con respecto a la adherencia, es una gran ventaja, porque tiene una vida media, por ejemplo, de 21 horas, por eso es una vez al día. A los 5 días alcanzamos el estado estacionario. Se metaboliza por hígado, se excreta por orina y heces, o sea, a nivel interacción es una droga bastante piola también para usarla tranquilamente. Como dije al principio, la esquizofrenia y la bipolaridad es donde se aprobó. Quiero decir con esto, voy a mostrar datos de que la farmacodinámica me encantó contárselas, pero vamos a ver cómo le fue contra el placebo. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer en esquizofrenia es, ¿en fases agudas se la aguanta? ¿Anda bien la lumateperona? Más allá de los síntomas positivos, ¿tiene acción? ¿Qué pasa? Que es lo que yo me gusta hacer en el consultorio ahora con los cuadros metabólicos. Si yo switcheo desde otro antipsicótico a ¿qué me pasa? ¿Y qué pasa con los datos a largo plazo? A ver si hay datos que apoyen esta cuestión donde en fase aguda anduvo bien, pero ¿qué pasa a los 6 meses con la molécula? Este estudio, que es de Correll, es uno de los más consistentes por los cuales se aprueba lumateperona. Y fíjense que le llevaron a la FDA en 28 días un despegue del placebo de la droga que fue evidente, ¿no? Tanto con 28 como con 42 miligramos le ganó al placebo en un mes. Y lo que es interesante ver que no solamente en los síntomas positivos mejoraron los síntomas, sino también en los síntomas negativos. Y ahí dice interpretar con cautela, porque todos sabemos, los que hacemos investigación, que ahora la esquizofrenia con síntomas negativos se usan otras escalas, por ejemplo la NS16,
y en una escala solamente con la PANSS global no es la escala donde uno mediría fehacientemente los síntomas negativos, pero lo que sí se puede mostrar que en el ítem de síntomas negativos, lumateperona también mejoró los ítems de la escala negativa de la PANSS. También vemos que, por ejemplo, no solamente la PANSS en síntomas positivos y negativos, sino que la CGI, uno cuando hace investigación hace la PANSS, después la CGI tiene que ir en correlato con la mejoría de la PANSS, también fue consistente en la mejoría al día 28, por lo tanto, en fase aguda de la esquizofrenia, el lumateperona al placebo le ganó bastante bien en forma consistente. La evidencia que yo les decía sí existe. Este estudio es medio engorroso para leerlo, pero lo que quiere decir es que los pacientes, cada colorcito es algo metabólico, triglicéridos, prolactinas, y lo que se vio, que los pacientes que venían con tratamiento antipsicótico previo, no están ahí los datos, pero son los clásicos, paliperidona, olanzapina, risperidona, cuando pasaron a lumateperona bajaron todas esas cargas metabólicas y el estudio reportó que otra vez cuando pasaron los antipsicóticos previos empeoraron de nuevo los valores. Por lo tanto, el lumateperona mostró una acción clara de mejoría en todos estos parámetros, sobre todo metabólicos, que hablan a favor de este tema de seguridad. Y a largo plazo, estos son extensiones de los estudios que una vez que están en doble ciego y le gana el placebo, quedan en extensión solamente con la molécula y vas viendo qué pasa con esta molécula a largo plazo. Fíjense qué interesante que solamente 2 de cada 10 recayeron de los que estaban con lumateperona. O sea, tiene una tasa de prevención de recaídas importantes. Esto habla de una reducción relativa del 63%. Por lo tanto, el lumateperona a largo plazo mantuvo la posibilidad de la no recaída, ¿sí? En un 83%, que es un número importante. O sea, no recaen en todo ese porcentaje los pacientes que están en 6 meses de tratamiento fue esto. Y en seguridad, los eventos adversos que no se vieron en la fase aguda tampoco se vieron a largo plazo. Esto es lo que muestra este estudio también. Por lo tanto, es una droga eficaz en fase aguda, según estos estudios, y a largo plazo mantiene la posibilidad de no recaída y de seguridad también. En depresión bipolar, por ahí el escenario es otro. Acá hay varios bipolarólogos que ven más pacientes que yo bipolares, pero la pregunta de ¿funciona como monoterapia? Ahí están las respuestas. Pero también lumateperona se estudió agregado al litio y valproato, y también es interesante ver los estudios. Vamos a ver que hay algún estudio que no fue positivo, y vamos a ver por qué pudo haber sido que algún estudio no fue positivo, también lo vamos a mostrar. Y la evidencia de bipolar 2 en estados mixtos, como también si funciona a largo plazo, vamos a ver si hay evidencia de eso. Bueno, ayer cuando yo charlaba con diferentes profesionales que por ahí estábamos hablando de cuánto tiempo hace que están, y si la están usando la molécula, estas preguntas me parecía que les interesaba, entonces por eso dejé todo esto. Pero el gran problema que tenemos con la clínica de la bipolaridad es que lo que está en celeste es más la regla que la excepción que nos comamos una depresión bipolar cuando vemos en un corte transversal pacientes que están deprimidos. Tenemos las 3A de aquí, qué sé yo, pero es muy difícil si no es paciente tuyo y no lo seguís un tiempo, porque es más probable que lo vemos en depresión. Y ese no es solamente el problema es que los pacientes que son depresivos bipolares tienen una mayor tendencia a suicida, intentos en un 30% y consumación en un 5%. O sea, son pacientes donde hay que amacarse y todavía hay necesidades no cubiertas que son importantes a resolver. La depresión bipolar persistente, todavía cuando nosotros elegimos moléculas que están aprobadas por FDA, tenemos sobre todo problemas que tienen que ver con la seguridad, y es obvio que necesitamos moléculas de mayor beneficio. Charla de este congreso estos 2 días en general, ¿no? Lo que estoy contando yo en general. Hace un rato lo decía Esteban también. Todavía falta mucho y encima vamos por la funcionalidad, la restitución ad intron, o sea, pero fíjense los fármacos que están aprobados en depresión bipolar en fase aguda. Obviamente el lumateperona, de todas las que están ahí, es muy interesante, se despegan todas del placebo, pero a nivel seguridad es una molécula que está bien rankeada. ¿Y cuáles son los datos que mostraron y sacaron al lumateperona a la cancha? En 6 semanas se despegó del placebo, o sea, 1 mes y medio, pacientes bipolares con depresión aguda mostraron en 42 miligramos este despegue en la MARS. Fíjense, remitieron y respondieron. O sea, hubo 2 ítems a medir, la respuesta y la remisión. Y no solamente en la MARS, sino que en la CGI también mostró una mejoría versus placebo. Este estudio lo que muestra que los pacientes que venían con litio o valproato que no respondía, también los pusieron en doble ciego con
lumateperona y placebo y muestran la mejoría siempre a las 6 semanas. Porque en lo agudo la enfermedad te pide el tiempo. Si no, no sirve. Este es un resumen de todos los estudios que sacaron al mercado de la lumateperona, 401, 402, 404, y acá lo que se ve es el análisis post-hoc que muestra versus placebo y versus litio y valproato, ¿sí? Este es el estudio que yo les mostraba, que es de Correll, que es donde se ve que no le gana acá, o sea, o que el placebo fue alto, que es lo que se sospecha de este estudio, o sea, que la respuesta al placebo es alta. Y yo siempre cuento en estas cuestiones que cuando uno ve estos papers tiene que ser muy riguroso, porque esto va a colación de esta diapositiva. Esto es hermoso por el DSM y hermoso como imagen, pero los que vemos pacientes todo el día, estamos en la clínica, un paciente que vos le das un antidepresivo y de pronto está un poquito más enérgico, está con cierta impulsividad, duerme menos, es fácil confundirte, ese tipo no está mejor o hizo una hipomanía. O sea, entonces uno tiene que ver en los papers qué tipo de población de pacientes bipolares mixtos o depresivos mixtos se seleccionaron, cuál es la sapiencia del autor, de la gente que participó en el estudio, y entonces vemos que como si la lumateperona anduvo bien en depresión bipolar 1, depresión bipolar 2, se aprueba en depresión, obvio que en los mixtos también va a andar bien, y es lo que muestra este paper, o sea, muestra mejoría en cualquier clase según clasificación del DSM, de depresiones que puedan concurrir a consulta. Y a largo plazo fue bien tolerada. Hay todo un tema con la sedación de la molécula. También ayer discutíamos los que la usamos, cuántos de los pacientes que nosotros tenemos se sedó. Después yo voy a mostrar unos casos clínicos con eso. Pero lo que vemos es que realmente tiene un perfil de seguridad a los 6 meses bastante parecido en bipolares también como en las fases agudas. Y para variar, el consenso llevado adelante argentino por Alejo Corrales, el grupo de trabajo que él tiene a cargo, lo que muestra, fíjense, es una recomendación. La recomendación siempre es, como decíamos ayer, como decía Tomás, un conjunto entre la eficacia de los fármacos cuando se aprueban por investigación, más el mundo real, y la recomendación es que es nivel 1 en episodio bipolar 2, en monoterapia, está ubicado y rankeado 1 junto a la quetiapina, y en el bipolar 1, digamos, está también nivel 1 con monoterapia y combinado con divalproato y litio. O sea, en el consenso está ubicado a nivel recomendación 1. Y para ir terminando estos estudios que voy mostrando, vamos a mostrar temas de seguridad. Todo este congreso con los grupos de trabajo que me encanta hablar, dijimos, che, los antipsicóticos son todos parecidos, nadie está en la panacea con respecto al otro. Y este paper muestra eso. Se estudiaron 32 antipsicóticos y lo que se vio en este mundo más moderno de que con el paciente se acabó la cosa así dictatorial, vos tomás esto porque yo soy el médico, vos sos el paciente, esta cosa de decisiones compartidas que está en todos los congresos y en todos los papers donde hay que consensuar con el paciente porque en realidad el que va a tomar el comprimido es él. Las decisiones compartidas son la cuestión más importante para la adherencia y van a estar relacionadas a un riesgo-beneficio donde obviamente la seguridad va a estar en el medio. Si seguimos esta guía de Integrate que se publicó hace muy poquito, donde todas las guías se ponen de acuerdo en decir ya en fases tempranas, usemos los fármacos más seguros. La eficacia es importante, pero usemos los seguros porque el que se lo lleva todas las días a la boca es el paciente y es lo más importante porque necesitamos compliance y adherencia. Y ni hablar de este estudio que muestra 41.000 pacientes, por ejemplo en esquizofrenia, donde muestra que pacientes tratados, que es lo que dice el consenso argentino, de por vida con un paciente que tiene diagnóstico de esquizofrenia, es lo que hay que hacer, porque otra de las cosas que muestra es que con clozapina, quetiapina y paliperidona son los que prolongan esta cuestión de que 10 a 15 años menos viven los pacientes con esquizofrenia. Los antipsicóticos mejoran esta supervivencia. Y fíjense, estamos hablando de clozapina y quetiapina, que sabemos que metabólicamente no son seguros, por lo tanto, lumateperona también ahí tendría una situación especial e importante. Con respecto a la adherencia, los 2 diagnósticos por los cuales está aprobado lumateperona, 40% nada más. O sea, 42 en esquizofrenia y 41 en trastorno bipolar. Hay un paper que no puse acá, pero que lo puse en otra presentación, un estudio hecho el año pasado sobre la AT, la Alianza Terapéutica, donde muestra que habiendo eso, en un 50% mejoramos la adherencia y en un 40% favorecemos, amenguamos la recaída. O sea,
podemos hacer unos administradores de fármacos novedosos que yo, pero si no generamos nada de contacto con el paciente, es un gran problema. Se lo muestro a los chicos que recién empiezan que el fármaco a veces es tan importante como pegar onda con el paciente y conectar de alguna forma, más allá del tiempo que atendamos, que cada vez es menos, más allá de darle celular o no, que me parece importante. La adherencia es un tema fundamental. Y fíjense este estudio, por ejemplo, en esquizofrenia, donde la clásica risperidona es la que menos probabilidades metabólicas tiene con respecto a olanza o clozapina, que son las que más usamos por ahí, a favor de lumateperona versus risperidona. Sobre todo el tema metabólico llama la atención en este paper, porque risperidona es bastante seguro en eso. Lumateperona, fíjense, en colesterol, HDL, LDL, en prolactina, todos a favor de lumateperona con respecto a risperidona, ¿sí? Para ir terminando, fíjense este estudio de Leslie Citron, acaticia. Ayer estábamos hablando bastante bien con Tomás sobre el ABC, los otros antagonistas parciales, que son más acatísicos que este, porque este bloquea el receptor presináptico de la dopamina, como les conté. Entonces, fíjense qué bien que se arranquea en lumateperona, allá abajo del todo, es la que menos acaticia produce con respecto al resto, con respecto al aumento de peso. Este es un metaanálisis que abarca todos los antipsicóticos. Yo les muestro los datos de lumateperona nomás. Fíjense qué bien la pasa lumateperona con el peso, nada. Fíjense con la prolactina, bien, aumenta muy poco, nada. Y estos son casos de la práctica guía. Yo le voy a pasar 4 casos míos. Me encantaría que después me cuenten ustedes qué experiencia tienen. Esto no es nada que se vayan a llevar una cosa. Esto de todos los días. Son pacientes míos que se me ocurrió contarles cómo me fue a mí. Esta es una chica de 24 años que vive con sus padres, trabaja a media jornada y la tenía con quetiapina, citalopram y la motrigina. Tiene un trastorno bipolar 2 de hace 10 años. Yo llevo a ser 6 que la atiendo. Ella habla, obviamente, por eso está en media jornada. Remitió, pero la recuperación funcional todavía falta bastante. O sea, está apática, está anhedónica, esta cuestión de las 4A de Bloyer de esquizofrenia, donde ayer hablábamos, de no empecemos a pensar que son transdiagnósticas. La anedonia ya sabemos que sí, pero ayer Carlos Benavente hablaba de la bulia, de empezar a pensar en más allá de la esquizofrenia en estos cuadros nosológicos. Y encima las enzimas hepáticas aumentadas. Siempre la paso a lumateperona, le cuento de esta molécula, es muy pro cosas nuevas, porque realmente no se sentía bien. La dejé con el antidepresivo y la paciente refiere una recuperación funcional, los familiares también, estamos todos chochos, tercer control, la cosa funcional. Eso es un trastorno bipolar 2, 1, el caso clínico 2, esta, si se la derivo a cualquiera de ustedes me van a odiar bastante. Es una paciente que tiene 34 años, vive con su madre, trabaja home office porque no la aguanta nadie, ni en trabajo, ni nadie. Quetiapina 400, levopracina 50, clonazepam, todo ese choclo, con la cual más o menos la tengo. Hace 12 años que tiene el diagnóstico, yo voy a hacer 7 que la tengo. Y todo eso que ustedes ven ahí, impulsiva, baja tolerancia a la frustración, insoportable, se pelea con el novio, la pareja, el chongo, el padre, el tío, todos, no nos aguanta nadie. Y a mí me llama bastante, ¿qué hago? Con este tema de la sedación, que me contaban de la lumateperona, claro, le saco los 400 de quetiapina, yo sé que está mal, pero ¿qué quiere entre nosotros 20? Y le pongo luracidona, pero obviamente yo la dejé con el resto. Tuve 15 llamados por mensaje de WhatsApp los primeros 3 días, esta sí se acordó de mi mamá, de mi abuela y todo. Lo que hice es ponerle yo sé que las pinas hay que sacarla de poco, que las donas manden, pero bueno, la sedación, que todos miedo le tenemos, digo, voy por esto, me fue muy mal. Le puse quetiapina 200 mientras, al cuarto control baja 4 kilos, está chocha, yo no necesito hipomaníaca, está divina, está contenta. La madre me dice, esto me encanta, que le diste. Caso clínico 3, taxista, paciente que ya somos medio, no sé, en esa relación del médico-paciente 10 años, el tipo cuando anda bien se raja. La última vez que lo vi estaba con lanzapina y valproato de sodio. Cae el otro día porque lo echó a la mierda a su mujer, con un taxista, estaba 24 horas en el taxi, y yo necesito plata. El tipo estaba reacelerado, estaba en el consultorio, paraba, se sentaba, la secretaria me dijo, ya, atendelo ya, que siga él. El tipo estaba todo, bueno, con todo esto que dice ahí, le pongo lumateperona, a la semana me llama, porque siempre es de llamar, me dijo, che, ¿qué me diste? Ando muy bien. Era un bipolar 1 que no llegó a llegar a una manía extrema, ese es otro caso. Y el último es una esquizofrenia paranoide que con clozapina tuvo algunos inconvenientes metabólicos y también de cialorrea, cual abandonó. Estaba con risperidona 3 y levomepracina, con todo lo que eso significa, con, digamos, síntomas cognitivos aún, afectivos, negativos. Un delirio con una disminución del vigor hasta ahí.
Y el paciente, con una carpeta laboral de 6 meses, arrancó con lumateperona, al tercer control, ese sigue con risperidona de 1 miligramo. Bueno, le levanté la carpeta, está laburando. Esos son los casos. Después tengo casos que son off-label. Hay un paper, hablaba con Lucas, de esquizofrenia resistente. Yo tengo a un paciente con clozapina con 300 nanogramos plasmática y le puse lumateperona. Bueno, llevo 2 controles, pero me gusta cómo está la cosa. Y hay un paper que se está por publicar, pero es con respecto a seguridad, no a eficacia de la combinación de lumateperona. Calzaría todo bastante bien de acuerdo al mecanismo de acción en la combinación esta. Y también tengo un TOC severísimo con lumateperona y fluvoxamina en 200 miligramos, fluvoxamina no andaba. Y como hay tanta evidencia de los antipsicóticos preobsesivos, lumateperona me pareció una buena opción. Bueno, algunos otros casos que podemos charlar después. ¿Por qué pensaríamos en lumateperona? Para ir terminando. Repasemos. La acción famosa dopaminérgica dual, que no la quiero repetir, pero sí voy a repetir la acción dual antidepresiva, que no es solamente unirse, sino que es un estimulante del mTOR. O sea, es una acción antidepresiva serotoninérgica y glutamatérgica. No hay otra molécula parecida en esto. Esa me gustó dejarla en el final y repasarla. Y sí, en base a esto, intentar la preservación funcional o la recuperación funcional. Preservación funcional, porque Julia habla de la duración de psicosis no tratada siempre. En depresión es importante en las etapas tempranas, porque después también se rompe el cerebro o el hipocampo, como en las esquizofrenias. Y entonces, todo lo que sea en etapas tempranas es bienvenido. Entonces, o preservamos o recuperamos. Y para la última es el objetivo. Mostramos que en fase aguda, tanto en esquizofrenia como en bipolares, a las 6 semanas le ganó al placebo. Por tanto, control rápido y eficaz. Preservar cognición, minimizar efectos adversos y todo esto que tiene que ver con el estigma del peso, que recién ahora con estas moléculas empezamos a tener recursos en no pensar en los GLP-1 ni en la metformina cuando damos drogas muy eficaces como la clozapina y la olanzapina, donde de entrada ya tenemos que ir pensando en amenguar el peso. Esto no sería un problema. Así que, muchas gracias, nada más. Hola. Hola, hola. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Fabián. Espectacular. Como soy el coordinador, me voy a dar el lujo de hacerte la primera pregunta, obviamente. Pero es sencilla. Bueno, no sé. No, pero no importa. La pregunta es esta. Y quiero tu opinión, fuera de lo que tiene que ver con la evidencia, y con tu experiencia. Porque son moléculas que tienen muchas indicaciones, pero que tienen un perfil, ya sea por su farmacología, su farmacodinamia. ¿Cuál es el perfil del paciente que vos, sacando la evidencia, repito, y lo que mostraste, que vos en tu consultorio sentado con un paciente adelante decís, este paciente es para mí, para lumateperona? Ya sea la indicación, esquizofrenia o trastorno bipolar, que me podés decir, para mí es para esquizofrenia o para depresión monopolar, no sé, o edades, o paciente más ansioso, menos ansioso. ¿Qué es ese perfil clínico que es lo que siempre nos desvela de definir a qué paciente le damos este medicamento y a qué paciente le damos este medicamento? Sí. En depresiones bipolares o en depresiones que no me responden, y sin romperme la cabeza en la cuestión nosológica, si es una mixta, una bipolar 2 o es una depresión resistente, con antidepresivos que no responden, van todas. Van todas, no tengo problemas metabólicos, es un fármaco seguro, sé que toco el TOR, Cuando hice los estudios de esketamina me llamó mucho la atención esta cosa de la falta de decisiones y la toma de decisiones que los pacientes tenían. Yo no sé si la diferencia es más triste o menos triste, sino es la anedonia, sino era el contacto con el placer. Esto es más freudiano, esto es más psicoanalítico. El placer, el deseo, todo eso sé que estos fármacos glutamatérgicos, mTOR, son buenos, lo pensaría ahí. Y en esquizofrenia, con 42 miligramos, única dosis, fase aguda, le espero un poco más, voy a esperar un poco más. Pero hay muchas esquizofrenias, que la mayoría, que no son el tipo en agudos que está delirando y todo. Entonces, las esquizofrenias estables, con falta de recuperación funcional, mínimo la combino, esto es off-label, no lo puedo hacer. Y si no, intento con lumateperona, pacientes estables, para ver el resto de los síntomas que me quedan para llegar a la restauración funcional.
Lo pienso ahí y lo uso ahí, y ni hablar que todos estos pacientes crónicos que están con otro antipsicótico, todos sabemos que los agonistas parciales por ahí no son la panacea en la esquizofrenia aguda. Entonces, obviamente esos no van a tener problemas metabólicos, pero tampoco van a estar a nivel de eficacia bien. Es más la regla que la excepción, que un tipo que ande bien esté con Olanza o con Cloza, con Risperdal. Entonces, también lo pienso, una vez estables, cómo hacer para usar lumateperona para fomentar el resto de los cuadros clínicos sintomáticos. O sea, elegís el momento. Sí, en de la esquizofrenia en evolución. agudo esperaría un poco más, espero un poco Ok, más. perfecto. Es un paciente que está bien, por ahí espero. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo querría preguntarte si en pacientes bipolares, en tratamiento de mantenimiento, da la sensación que por efectividad sí habría, si hay estudios que avalen el tratamiento a largo plazo con lumateperona. A largo plazo, creo que son 6 meses lo que más hay. No hay más que eso. No hay evidencia, los estudios que se hicieron, se hacen extensiones. Generalmente los estudios de investigación llevan este tiempo de 6 semanas, que le ganan al doble ciego, al placebo, y después el mismo sponsor laboratorio intenta demostrar. Muchas veces son 365 días, se hace el año. Acá tenemos estudios de 6 meses, pero no hay más evidencia que eso. Generalmente a los 6 meses al año es como una buena forma del pulso de lo que va a pasar después. Así que con 6 meses estaría bien. Está bien, mostré algunos que sí, que a 6 meses andan bien. Tanto en seguridad, que no es un detalle menor, como en eficacia, como en prevención de recaídas, con un 80% menor con lumateperona, como mostré. Creo que sí, ¿no? En otros países hay de 28, o va a haber 21 y 10, pero no 28. 10,5 y 21, pero no. ¿Qué es lo que se está tratando de traer? No hay problema. No, yo quería comentar y preguntarte a vos qué te parece. Tuve una experiencia, yo tengo 3 pacientes nomás, recién empiezo. Tengo un paciente de 81 años que me fue bien, con Alzheimer y enfermedad bipolar de base. Está con, por eso digo que tuve buena experiencia en la tolerancia de la droga. Está con donepezilo 10, me mantiene 28, 81 años, un buen estado general. Y con litio estaba teniendo una respuesta un poco tórpida, con temblor por el litio. Entonces le bajé el litio a 4.50 a la noche y le di lumateperona y me fue bárbaro. Me fue muy bien. Quería saber si tenías experiencia con litio y lumateperona. Con litio y lumateperona todavía no. Con divalproato y lumateperona un montón. Y el otro paciente que me reí porque dijiste un taxista, yo tengo un taxista bipolar de 74 y le di también lumateperona y es muy negativo el tipo. Y le digo, ¿y cómo se siente? Y me dijo, y no te digo que le tiro ladrillos a los patrulleros, pero estoy mejor. Bueno, pues muy buen dato el tuyo en demencia. Muy buen dato, porque lo que por ahí hay cuestiones es el tema de esperar la dosis más chica. Y la verdad que es un buen dato, que sobre todo en demencias con bipolares de base, sí. En agitación, en Alzheimer, me parece que es un gran nicho. ¿Vos ibas a preguntar algo? Ok. No, la verdad que no. No, porque no. Primero que no está aprobado para trastornos del sueño y tenemos muy poca experiencia. Y yo no elegiría. Ok, sí, eso sí. Pero el insomnio es producto de la psicopatología relacionada a la bipolaridad, sí. No como inductor de sueño primario. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Cómo estás, Che? Tengo una pregunta y tiene que ver con los efectos adversos. Si bien mencionabas, y la evidencia lo muestra, que es bastante segura, tiene buena adherencia, por ahí cuando se presentan los efectos adversos, creo que había una filmina, por ahí pasó media rápida, ¿cuáles serían los más frecuentes, los que más persisten a largo plazo y qué pasa con el tema de la sedación? No sé si fue ayer que se habló del tema de la sedación, que genera un efecto sedativo. No me queda claro hasta qué punto, por ejemplo, se asemeja con el de la quetiapina,
Si podrías hablar un poco de eso. Muy buena tu pregunta. Yo no tuve, vos Tomás me decís que sí, yo no tuve problemas con la sedación, había ayer, pues creo que estabas donde habíamos algunos más que estamos usándola bastante y que no fue un tema para mí la sedación. Tendrá que ver con la gravedad de los pacientes que yo trato. Con respecto a la quetiapina, que era como me la comparaban ayer, en mis pacientes están más sedados con quetiapina, o sea, y se explica que es un mecanismo histaminérgico que podría llevar a una sedación incluso más prolongada. Yo tengo que decir que lumateperona hay un tema con la sedación, que hay reportes y que algunos tuvieron ese tema. Con respecto a largo plazo, a mí uno puede ser que lo tuvo los 2 primeros días, después mejoró y a largo plazo no tengo experiencia porque son 3 meses y los estudios llegan hasta ahí, sí, con respecto a largo plazo. Acá el doctor Corrales tiene experiencia con lumateperona y dice que no tiene problema de sedación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Asociación con IRS o con antidepresivos acá? Porque estoy pensando en una paciente que está con cariprazina y mirtazapina en dosis máximas y no mejora. Y pensando, bueno, saco la cariprazina, le pongo la lumateperona, pero ¿y el antidepresivo? Bueno, así va a salir al mercado, o sea, se aprobó para depresión de difícil respuesta, con antidepresivo de base, o sea, que es como coadyuvante. No, absoluto, al contrario, es una buena decisión clínica usar antidepresivos y lumateperona. Sí. Después vemos el escenario clínico que me planteas vos, ¿para qué es eso? Pero la verdad es que sí, es una buena combinación. Solamente aclarar. Yo no lo presento nomás, pero el último estudio que salió ahora en 2026, lo mostré ayer, que es un metaanálisis y muestra a los antipsicóticos como coadyuvantes en depresiones monopolares. En primer lugar, si bien el intervalo de confianza, lo expliqué ayer, todavía es amplio porque la casuística todavía no es tan importante, aparece la lumateperona. Monopolares, con antidepresivo, ¿no? Como coadyuvante con antidepresivo. Se puede usar también, o sea, acá los estudios comparan con los de más evidencia, o sea, el litio o el valproato, pero con la motrigina no habría ningún inconveniente. De hecho, yo le saqué la motrigina porque estaba con enzimas altas, pero por eso sí. Y muy interesante lo que dice Tomás, que hay un estudio que llevó adelante McIntyre, se publicó hace poquito, donde el lumateperona está por encima de todo el resto de los aprobados para depresión de difícil respuesta a tu pregunta. O sea, está bueno lo que trajiste acá. Sí. O sea que es más la regla que la excepción que lo usemos con antidepresivos. Fabi, algo decías durante la presentación, después de controlar el episodio psicótico en el paciente con esquizofrenia, a veces aparecen síntomas afectivos, sobre todo cuando hay conciencia de efecto, es como lo más grave, digamos, y preguntarte cómo lo solías manejar y cuál es el rol potencial que lumateperona pensás que puede tener. Buenísimo, Seba. Lo que yo hago es ir bajando, o sea, y ahí estuve con un paciente que no me animé a sacarle toda la risperidona. Yo le puse lumateperona, sé que a nivel metabólico no lo complico al paciente, a nivel de la eliminación de las enzimas hepáticas tampoco. Entonces le mantengo el antipsicótico, con lo cual lo saqué en fase aguda a dosis menores. Esto apoya un poco también toda la experiencia que yo tengo a nivel de ensayos clínicos, donde también vienen así los nuevos ensayos, Juli. O sea, son todos fármacos que compiten con placebo, pero con el antipsicótico de base. Se llaman add-on. Entonces, todos los antipsicóticos que estamos estudiando vienen con Olanza, risperidona, bla, 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 y la droga de estudio es para una dimensión específica, comparada con placebo. Entonces eso lo estoy haciendo con lumateperona en la práctica. Me quedan dimensiones que resolver, afectivas, cognitivas, motoras, mostré hoy. Entonces bajo al mínimo la dosis de agudo y lo combino. Tengo 4 controles, 3 controles, qué sé yo, hace 3 meses que salió. Pero si leemos la farmacodinamia, bla, 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 entonces es un interesante mecanismo. También estudiamos con Julio que hoy en día la combinación en el mundo real no es la excepción, es la regla de la combinación de antipsicóticos. Y la verdad que esa cuestión que vos preguntás la uso. Entonces, a tu pregunta inicial, también es un escenario que tengo presente cuando no son de primera vez, la combinación para tratar de amenguar el cuadro sintomático restante de la esquizofrenia, que es pleomórfica desde el inicio, todo lo que ustedes saben. No, recomiendan de noche. Y yo, mis pacientes de noche, porque
el registro de sus eventos adversos están durmiendo. Sí. No, es indistinto. Sí. Sí. Solo luracidona. No, H1 no. O sea, qué buena pregunta. 5-HT2A muy potente puede ser. ¿Viste? La pegué. Sí. 60% de diferencia uno con otro y todos los fase 3 que andan dando vueltas, muchos de esos son 5-HT2A puro. Y también es interesante, ayer habló Benavente de la acción antipsicótica de los 5-HT2A. No, de eso lo dijo Benavente. Ey, no me contradigas delante de la gente. Entonces, bien, buena tu pregunta. Sí, es 5-HT2A, 60-1, con dopamina de 2. Yo creo que estamos ante una linda molécula para empezar a probar y ver. Tomás, te dejo que... ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No, con clozapina, lo probé. Tengo otro paciente, no traje todos los casos clínicos porque son medio emboles. Bajé a olanzapina 5 y la usé y bajó de peso. Bajé a olanzapina. Después vamos a los 6 meses y lo mantuve sin recaídas. Sí. Es tremendo. Eso, bueno, lo que hacemos todo el tiempo que vemos pacientes, sabemos que tenemos un problema ahí. Y bueno, entonces yo lo que estoy tratando de hacer en pacientes estables es disminuir lo que puedo. Te la abandona. Que ahí mostré los problemas de que abandone el tratamiento, te lo deja. Y hay estudios de 40%, pero hay estudios del 60% de gente que, bueno, el estudio de hace 2005, que a los 18 meses solamente el 20% seguía con antipsicótico. Totalmente. Totalmente. Estoy pensando cuántos pacientes tengo con haloperidol, no son muchos, pero sí, pensando en sacarle el haloperidol lo combinaría, obvio. Sí, lo combinaría. No tengo muchos con haloperidol, pero sí. Sí, igual creo, y para terminar y cerrar, perdón, que la idea un poco de la luracidona, de la lumateperona, es justamente, son parecidos pensarla de los nombres. No, justamente la idea de la lumateperona está definida en que tiene menos bloqueo dopaminérgico, digamos, uno no iría a buscar más bloqueo dopaminérgico. Justamente la ventaja de esta molécula es esa disminución en el bloqueo dopaminérgico posináptico, que le da la ventaja que no tienen las demás. Claramente esa es su ventaja. Y para evitar efectos adversos y mejorar la tolerabilidad. El mecanismo farmacodinámico nos invita a pensar en muchos escenarios clínicos, off-label, ¿sí? Muchos. Se me viene estrés postraumático, fobias severas, fobias sociales, TOC. O sea, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Cuando estamos delante del paciente, bueno, nosológicamente tenemos más dudas que certezas todo el tiempo. Entonces, yo la pienso como una molécula de amplio espectro, más allá del yo como speaker de hago hoy, que me toca a mí, tener que explicarles cómo se aprobó, para qué se aprobó. Que hasta ahora es esquizofrenia, bipolar 1 y 2 y depresión. Pero si uno repasa el mecanismo de acción y lo compara con las moléculas que fueron aprobadas previamente en los últimos 10 años, las aventaja en un punto y las aventaja también en el escenario clínico, en eficacia y en seguridad. Entonces yo creo que la tenemos que pensar mucho más de lo que creemos. Porque tenemos escenarios feos todo el tiempo. O sea, el estrés postraumático que no arranca, vuelvo a ver las depresiones que no arrancan, los border. Tengo una que es un border. Yo no sé si es un bipolar 2, si es una border, qué es, pero la estabilizó. La psicóloga me está contentísima conmigo. No le mando tanto WhatsApp, no se quiere cortar. Entonces, border es un gran nicho que en lumateperona podrían dar. Aparte no te va a aumentar de peso, ¿entendés? Entonces a mí me parece que tiene un escenario off-label que, como dije al principio, las aprobaciones surgen del gasto que hace el sponsor para intentar que le interese ganarle al placebo y decirle a la FDA se aprobó para otra cosa más. Ya creo que con esto la lumateperona tiene varias aprobaciones interesantes. No creo que vayan a gastar más dinero para buscar más diagnósticos para aprobarla porque van a apelar a nuestra riqueza clínica del off-label y del mundo real.
Bueno, perdón. El tiempo es tirano. Acá tengo en la televisión. De ahora le preguntas personalmente. Gracias, Fabián. Gracias.